Bueno, pues los miércoles estoy compartiendo sobre el libro de Santiago y estamos estudiando el capítulo 1 y una pequeña remembranza de lo que hemos visto. Hasta ahorita son 4 temas. El primer versículo hablaba sobre ser siervo y nos los exhortaba en el nombre del Señor a que nosotros pudiéramos ser ese siervo como se describe Santiago. Luego vimos del versículo 2 al 4 el estar con gozo y con paciencia durante las pruebas. Después vimos del versículo 5 al 7 que pedirle sabiduría a Dios para las pruebas y para nuestra vida cotidiana. Y la última vez que meditamos en Santiago vimos el versículo 8 sobre las personas que tienen una mente dividida, donde tienen pues sí, una mente dividida entre lo que Dios dice y lo que el mundo ofrece, o lo que nuestros deseos, nuestro corazón. También vimos eso. Y ahora vamos a leer, si abres su Biblia en Santiago 1, del versículo 9 al 11, vamos a meditar Santiago, el hermano de Jesucristo. Habíamos establecido que este no es el apóstol Santiago, sino el hermano de Jesucristo. Nos pone un ejemplo sobre una mente dividida, nos pone un ejemplo sobre lo que viene hablando. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11, todo está entrelazado, es un tema que tiene que ver uno con el otro. Y el versículo 9 dice así, vamos a leerlo, ¿ya lo tiene? Amén. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el que es rico en todas sus empresas. Bien, aquí Dios está, Santiago otra vez está hablando sobre la condición. No es la humilde de corazón la que Jesús habló sobre bienaventurados los pobres de espíritu. No es una condición espiritual la condición humilde. Aquí está haciendo una diferencia entre una condición humilde, hablando del poder económico, y de una condición del rico que tiene lo opuesto, la que tiene una condición de economía fuerte. Y entonces no está hablando de la pobreza de espíritu que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, ni de lo que muchas veces se puede leer en la Escritura. No es una humildad, sino es una humildad hablando de las cosas materiales. Entonces la idea de Santiago es que, hablando de lo que viene enseñando sobre el doble ánimo, es que tanto la hipocresía, como veíamos esa ocasión, como el tener una mente dividida, es lo mismo cuando uno está confiando en sus riquezas. Es lo mismo que es el ejemplo que está poniendo, es una mente dividida. El que está confiando en su poder, a través de las riquezas, es una mente dividida. Y también lo dice al humilde: no porque tengas o no tengas, tú debes de confiar en tu humildad. Está hablando de que debemos estar enfocados en tener una intimidad con Dios, una comunión con Dios. Las posesiones son engañosas. La gente quiere tener dinero, las posesiones son engañosas, porque hacen creer al que los posee, porque hacen creer que el que tiene posesiones económicas está bendecido por Dios. Y eso es la doctrina actual que muchos falsos profetas están enseñando, la doctrina se me fue la palabra, de la prosperidad, gracias. Y muchos dicen: no, si tienes, Dios te está bendiciendo, Dios está contigo, ¿no? Y las posesiones son peligrosas porque hacen poner nuestra confianza. Por eso dice: el rico va a desaparecer, así como el pobre también. Las posesiones son peligrosas porque nos sentimos que somos bendecidos, pero tampoco el carecer de las posesiones nos hace menos importantes para Dios. Jesús enseñaba y decía que siempre íbamos a tener pobres entre nosotros. Y Santiago está haciendo una alusión también de lo que el apóstol Pablo enseñó cuando hablaba sobre la Santa Cena. Hablaba de cómo la gente que se reunía para celebrar la Santa Cena a veces se adelantaba a comer porque no tenía que comer en su casa. Está hablando de que en medio del pueblo cristiano hay gente que tiene economía y hay gente que no tiene economía. Pero no porque no tengas, Dios no te bendice, sino porque tengas, Dios te está bendiciendo. Esa no es la enseñanza de Santiago aquí, ni la enseñanza del apóstol Pablo. No sé, el reino de los cielos no consiste en posesiones. El reino de los cielos, dice Jesús, consiste en gozo, en paz y en justicia. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro foco, nuestra atención, nuestra mirada. Y ahí es donde uno de verdad es rico, no en las posesiones. Yo nunca he visto que alguien que muera lo entierren con su casa.
ni con sus dólares. La gente que muere perece y hasta ahí llegó su fama, su fortuna. Ha habido mucha gente en el mundo que ha transformado la tecnología, que ha hecho muchas cosas, murió y hasta ahí llegó su legado, no hay más. Entonces Santiago en esta descripción está hablándole a los judíos y le está diciendo, en la iglesia hay gente que no tiene y hay gente que tiene. Hay una división. Y en esa época, según leí en la historia, en esa época no había clase media. O ser era pobre o ser era rico. Claro que había gente trabajadora, pero no se había una división como ahora, gente de alta posición, de media posición y de escasa posición. No, antes o eras o no tenías. Y por eso el apóstol Santiago habla eso y nos da esa enseñanza de la división que existía en esa época. Entonces, de hecho que hermanos en Cristo, usted conozca que no tienen economía, no quiere decir que Dios no está con ellos. Hay muchos ministerios, muchos evangelistas, muchos misioneros que están en la sierra y están trabajando para el reino de Dios y a veces están al día. Y eso no significa que no Dios esté bendiciéndoles, porque Dios les provee de una manera sobrenatural, de una manera que a lo mejor usted y yo nunca hemos experimentado. Como el pueblo de Israel recibía maná del cielo, Dios era su provisión. Y yo pregunto, ¿usted tenga o no tenga, de quién es la provisión de la que usted goza todos los días? De parte de Dios, ¿cierto? Claro que Él nos da las fuerzas, Él nos da la sabiduría, Él nos da las capacidades y por eso viene de Él. Entonces la bendición de Dios no está limitada a tener, ni tampoco el no tener está limitada a que Dios no nos bendiga. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, habló mucho sobre las posesiones económicas. Y las veces que hablaba sobre las posesiones económicas o de las finanzas o del dinero, siempre hablaba para bendecir a otro. O ese era su enfoque mayoritario. Y en dar a Dios lo que era de Dios, a César lo que es de César, también se enfocaba en eso. Entonces, Jesús, al hablar también del dinero, alguna vez también hablábamos, cuando hablamos de la mente dividida, Jesús habló sobre el que confiaba en sus riquezas. Dice, no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Y es
dice, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y el 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, tenemos o no tenemos, sino las que no se ven, nuestro tesoro en los cielos. Pues las cosas que se ven son temporales. Dice Santiago que el que tiene mucho va a fenecer como la hierba del campo. Porque las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Y viene hablando de la gracia que Dios ha depositado en nuestras vidas. Así es de que tú y yo somos millonarios, somos ricos. Y eso es algo que tenemos que meter en nuestro corazón, tenerlo como aquilatado, como algo precioso, como algo que se valora, como algo que se agradece. En tu día a día, ¿agradeces a Dios el haberte salvado? En tu día a día, al despertar, dices, gracias Dios, porque no solamente tengo vida, sino tengo vida en abundancia y tengo una vida eterna. Porque un verdadero hijo de Dios valora estas cosas, hermano. Un verdadero hijo de Dios todos los días tiene esa conciencia en su corazón de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así es que debemos darle ese valor como hijos de Dios a la obra de amor de Dios. Nuestro Señor Salvador, que es asombroso, que es un amor derramado en la cruz. Nosotros en muchas ocasiones no lo tenemos presente a diario, y a diario debemos levantar esa acción de gracias. Esa acción de gracias. Pues es la verdadera riqueza del creyente. Por eso Santiago dice, no tengas esa dicotomía en tu mente, no estés pensando en lo que tengas o en lo que no tengas, no seas de doble ánimo, no te importa si eres rico, si eres humilde, que te importe tener sabiduría. Viene hablando de pedirle sabiduría, viene hablando de tener una comunión con Dios, viene hablando de ser siervo de Dios. Que ahí sea tu desgaste, que ahí sea el motivo de tu vida, el de mi vida. Hermano, cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo cada día más y más y más, con más excelencia, y buscamos de su gracia, de su sabiduría para que nos enseñe lo hermoso que fue la cruz del Calvario. Nosotros no nos queda más que ser agradecidos con Dios. No hay más. Mire, si usted, vamos a poner un ejemplo. Si usted hoy cometiera un delito que lo llevara a la cárcel, por 20 años de cárcel, piense el delito que sea, y viene la justicia y viene a apresarlo y me preguntan a mí, voy a llevar a Emerson porque cometió un delito y ya está culposo y va directo a la cárcel, pero si usted, señor Ricardo, me da el brazo izquierdo completo por Emerson, no lo dejamos que vaya a la cárcel, le damos libertad. Entonces yo decido dar mi brazo izquierdo por la libertad de Emerson. ¿Cómo se supone que Emerson debería de vivir toda su vida? ¿Cómo? Agradecido, ¿ah? Y alguien que es agradecido, ¿sabe qué hace? Adora, sirve, ama, obedece y proclama lo que hicieron por él. Eso hace a alguien agradecido, porque allí está la fuente de su riqueza. ¿Y sabe qué? Cristo no dio su brazo izquierdo, ¿no? Cristo desde el Getsemaní empezó su sufrimiento cuando se puso a orar, empezó su sufrimiento y terminó cuando dijo consumado es. Y en la cruz del Calvario derramó su vida por amor a ti. Piénsalo, hazlo personal, por amor a mí. Entonces tú y yo deberíamos de vivir agradecidos, adorando, ¿verdad? Sirviendo, obedeciendo y proclamando lo que hicieron por nosotros. Y proclamar lo que hicieron por nosotros es predicar el Evangelio. Porque somos ricos y queremos que otros sean ricos. ¿Me estoy explicando, iglesia? Y eso es algo que tenemos que hacer todos los que hemos entendido la riqueza, porque no tenemos tesoros en barro, tenemos un tesoro que es Cristo, un tesoro maravilloso. Y Santiago dice, no. El rico no se debe gloriar en su riqueza, y el humilde no en su exaltación, no. Tengan esa mente dividida. Entiendan que Cristo es suficiente, entendamos que Cristo es suficiente.
Mire 1 Timoteo 6, por favor. El versículo 17. Recuerda que es Dios hablando, y el apóstol Pablo es inspirado por Dios hablándole a Timoteo, pero le habla a la iglesia aquí. Y el versículo 17 dice, a los ricos de este mundo, lo mismo que está diciendo Santiago. A los ricos de este mundo, ¿qué dice? ¿Qué? Enséñanles a que no se hagan altaneros ni pongan su confianza en la incertidumbre de la riqueza. Fíjese cómo dice Dios, es incierto tus riquezas. Porque hoy tienes y mañana se acabó. ¿Sabe cuánto bajó las bitcoins que iban como caballo en hacienda? ¿Sabe cuánto bajaron las bitcoins de un día a otro? El 70%. Los que tienen invertida ahí eran inciertas. La bolsa ha decaído, la inflación está por los cielos. Dice, a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. ¿Sino quién? Sino en Dios. Mira, el cual nos da abundante todas las cosas para que las disfrutemos. ¿En quiénes debemos ser ricos? ¿En qué debemos de gozarnos? En Dios. Y esto implica la Trinidad, a Jesucristo, el Hijo, a Dios, el Padre, al Espíritu Santo, que mora en cada uno de los que le amamos. Y el Espíritu Santo nos redarguye. Espero que tú y yo podamos estar teniendo su palabra, la cruz de Cristo, siempre en nuestras mentes presente y estar agradecidos. Y estar entendiendo que somos ricos. El de humilde condición, Dios lo exaltará, como a Lázaro. El que es rico también, si pertenece en Cristo, Dios lo exaltará. Pero muchas veces el rico pierde la noción, pierde el entendimiento, pierde la visión que Dios ha dado. Porque pone su esperanza, ¿sabe qué? En lo que tiene. Porque deja de depender de Dios porque tiene dinero para sentirse autosuficiente. Y no necesariamente el que le sobran los dólares. A lo mejor tú tienes economía, dices, tengo una casa, no tengo un buen trabajo, no necesito. Es que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Tengas o no tengas. Seas pudiente o no seas pudiente. Dice el Salmo 1:2, no lo busque, dice, el que medite en la ley de Jehová, de día y de noche, será como un árbol plantado. Seremos ricos. Pero esta debe ser algo que valoremos. Cada cuando tú metes ahí tus ojos, tu vista para aprender, para ver la riqueza de Dios. Cada cuando, eso debes verlo tú. Si como plata la buscares. Preciosos son más que el oro, dice la Escritura, de ella misma. Para ti esto es más precioso. Habrá un día en donde, quién sabe si nos dejen abrir nuestra Escritura. Quién sabe si nos toque vivirlo. Será bueno que la memoricemos porque de ahí la cabeza no nos la pueden quitar hasta que nos arranquen la cabeza. Que aprendamos lo más que podamos. Que memoricemos, que vivamos. Mire el Salmo 119:14, por favor. Salmo 119, verso 14. Que por cierto, el Salmo 119, le invito a que lo lea, lo ves que pueda, porque es una oda a la Escritura misma. Salmo 119, verso 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que ¿qué? Que en toda riqueza. O sea, en otras palabras, tu palabra es más rica que cualquier otra cosa. Para ti es algo maravilloso. Y tenemos que enfocarnos en eso, hermano, en la riqueza espiritual que Dios nos da. Porque Jesús nos vino a prometer vida abundante. Y yo creo que la vida abundante la podemos disfrutar desde ya. Yo creo que un padre, hablando en el plano natural, quiere bendecir a su hijo siempre. Quiere que su hijo esté bien. Quiere que su hijo tenga lo mejor. Quiere que su hijo no sufra. Pero para que el padre bendiga al hijo, el hijo se tiene que sujetar al padre.
Y yo creo que Dios quiere darnos esa vida abundante para que veamos su riqueza, su maravilla, pero necesitamos vivir en obediencia, agradecidos, proclamando su palabra. Nosotros no necesitamos hacer, ojalá entiendan el Espíritu lo que le quiero decir, necesitamos hacer mucho para que Dios nos ame. Él nos amó siendo pecadores. Pero si tú quieres gozar de las bendiciones que la palabra nos dice, las promesas que Dios nos dice, es necesario que estés sujeto al Padre, en obediencia. Porque si no, es difícil que experimentemos la bendición del Padre. Más bien no es difícil, es imposible. Dios no te va a bendecir con dólares, te va a bendecir con gozo, justicia y paz. Y si de ahí vienen los dólares, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no vas a estar tú esperando eso. Eso no es tu meta. Ese no es tu deseo. Así es de que tenemos que estar centrados que Cristo es nuestra porción. Si tú eres de los que no tiene y que batallas al día a día, y hoy como está la situación en el mundo, por la pandemia, por la cola que trae la pandemia, por la causa de la guerra, que no hay grano, que todo está carísimo, kilo de aguacate vale 200 pesos, todo está por las nubes. Y tú eres de los que no tienes, no te preocupes. Qué fácil decirlo, no es fácil en la carne, no es fácil. Pero en el espíritu es fácil, porque si nosotros creemos que Jesús dice, no te preocupes, yo te voy a dar el alimento del día a día. No te preocupes, no te afanes, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia para que el alimento no te falte. Lo estoy parafraseando, para que estas cosas sean añadidas, dijo Jesús. Y Jesús viene hablando del alimento y del abrigo, nada más. No te está prometiendo una casa ni un Rolls Royce. Pero alimento y abrigo, eso vas a tener. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, porque somos ricos en Cristo. Así es de que si tú eres de los que vives al día a día, Cristo es tu porción y te ha de dar lo que necesitas. Bueno, creo que te ha dado lo que necesitas, ¿cierto? Te ha dado más de lo que necesitas, yo creo también. Algunos nos ha dado más de lo que esperábamos. ¿Sí o no? Hablando materialmente también, hablando de muchos aspectos. Moral, familiar, eclesiásticamente, económicamente, laboralmente, intelectualmente. Dios nos ha rodeado de muchas cosas. Así es de que Santiago dice, no tengas esa mente dividida, porque el peligro de tener riquezas o tener tu confianza de riquezas es tremenda. Es una mente dividida. Los hombres que poseen riquezas echan manos de esas riquezas para salir adelante y dejan de ver a Cristo, dejan de ver a Dios como alguien de quien dependa. Y nosotros dependemos de Dios todos los días de nuestras vidas. ¿Cuándo? Todos los días. Es de que los que creen que son ricos por lo que tienen, en realidad son pobres, porque lo único que tienen es dinero. Pero los que tenemos a Dios, tenemos una gran riqueza. Muchos hombres en el mundo han tenido riqueza y de nada les ha servido. De nada. Mucha gente tiene para vivir todas las generaciones que quieran y de nada les sirve. De nada. Cuando el hombre tiene dinero se olvida de congregarse porque quiere tener más. Cuando el hombre tiene dinero y se olvida de Dios, se olvida de darle al pobre, de repartir, de ser misericordioso. Cuando el hombre tiene dinero, no recibe la palabra por los afanes de la vida. Cuando el hombre tiene dinero, quiere más y no se sacia el ojo de tener. Es que nuestra porción debe ser Cristo. Hubo un hombre que usted conoció y que dejó fue no sé cómo decirlo, alguien que disparó la tecnología para que usted y yo tuviéramos una portátil en nuestra casa, una laptop, se llamaba Steve Jobs. Y aunque las computadoras ya existían,
no estaban al alcance. Él fue el que hizo el primer ordenador con imágenes y con cosas para que tú pudieras organizar tu vida a través de una computadora. Él hizo todo lo touch. Y Steve Jobs, voy a leer lo que él dijo después de tener tanto dinero. Y voy a leer así, dice Steve Jobs hablando. Era un hombre que los que no conocen, Steve Jobs es el dueño de Apple, de Macintosh. Hay una película sobre él. Dice Steve Jobs, dice, he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. Esto lo escribió moribundo. Él murió, creo que de cáncer. Y lo escribió en un momento ya donde él veía que su vida estaba feneciendo. En este momento, dice, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me di cuenta que todos los elogios y las riquezas de los que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante en la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipo para la respiración artificial y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte que se me avecina. Solo ahora entiendo que una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, tendríamos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. Este hombre murió y no se llevó nada. Y él entendió al final de sus días que la riqueza no es todo. Pero tú y yo tenemos que, esperemos que comprendamos que Cristo nos ha hecho ricos en Él. Y que nosotros debemos de vivir una vida agradecida, que sirva, que obedezca y que proclame lo que Él ha hecho por nosotros. Si Emerson recibió esa libertad a causa del favor de otro, su vida debería ser agradecida. Emer, ¿cómo es tu vida con Cristo? Hermano, ¿cómo es su vida para con Cristo? Y esto que escribió Steve Jobs me recuerda a lo que Jesús dijo en Marcos 8, dice, si alguien, ¿de qué le sirve al hombre ganar su vida si pierde su alma? Así es de que, hermano, yo te invito a que tú mires en las cosas de arriba, que tu foco sea en las cosas de arriba, que desgastes tu vida en Cristo, tu juventud, tu vejez. No digas, es que ya estoy viejo y no puedo hacer mucho. Puedes hacer mucho. Puedes hacer mucho. Si no se te ocurre ideas, pídele al Padre que te dé ideas. Y te aseguro que Dios te va a dar un ministerio donde tú puedas desarrollarte y crecer, donde tú puedas proclamar ese amor que Cristo hizo por ti, por mí. Así de que tú y yo no debemos de tener una mente dividida, sino creer que en Cristo estamos más, y somos más que suficientes, pues, en Cristo. El dinero es efímero, el dinero no da nada, el dinero es una herramienta, pero no es más que eso. Te da una comodidad, pero va a fenecer, se va a acabar, no te vas a llevar nada. Cuando este hombre que hizo graneros tenía mucho y dice, voy a tirar y hacer otros más grandes, Dios le dice, van a venir por tu vida esta noche y de lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús dijo, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en los cielos. Hermano, ¿qué tesoros estamos haciendo en los cielos? Santiago dice, el humilde ni el rico se gocen. No nos gocemos, sino disfrutemos que tenemos una palabra de Dios maravillosa, tenemos el Evangelio de la Cruz revelado en nuestras vidas y tenemos a Cristo en nuestros corazones. Hermano, yo prefiero 1000 veces sembrar en el reino, 1000 veces sembrar en el reino, que tener esclavos que siembren para mí. Yo no sé tú, pero para mí Cristo es todo. Para mí Cristo es mi Rey, es mi Salvador. Es la fuente de mi vida. Es el que sacia de sed cuando estoy triste. Siento su perdón cuando peco. Siento su amor cuando desfallezco. Él da fuerzas cuando no tengo ninguna.
Es que yo prefiero sembrar en el reino que tener gente que se me siembre. Prefiero desgastar mis fuerzas en Dios y no en nada terrenal. Poner mi mirada en lo espiritual, en lo celestial, en lo eterno, porque eso no lo come ni el olín, ni la polilla. Y todo lo que hagamos, sea porque tenemos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén, hermano. Tanto el rico como el pobre adoraban en las iglesias en la época de Santiago. Pero todos ellos debían tener su foco en Dios, su mirada en Dios. Así que confiemos y sean nuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenemos. Agradecidos con Dios con lo que nos ha dado. Sea mucho, sea poco, sea nada. Pero estoy seguro que nunca te ha faltado lo necesario. Estoy seguro. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Así de que pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Te aseguro que Él te exaltará cuando sea su tiempo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a no tener un corazón dividido. No poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Que no tengamos nuestro deseo, Señor, en las cosas materiales, sino tener nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, pues ahí está nuestra riqueza, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdales, Señor, en todo lo que ellos hagan, Señor, y pongan en tus manos, sobre todo aquello que pongan en tus manos, ayúdales, Señor, a tener una visión, una respuesta divina para que ellos caminen, Señor, seguros, confiados de que tú les estás dirigiendo. Llévanos en paz a nuestros hogares. Y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.